Ayúdanos, Señor, permite que nuestro corazón pueda estar sensible en esta mañana para escuchar tu palabra. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Bendice a mis hermanos que por alguna razón no están en esta mañana. Guárdalos también y ayúdalos, Señor. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Si quieren, hermanos, si tienen en sus Biblias, hablan conmigo en el libro de Romanos capítulo 8. Y vamos a estar meditando del versículo 5 al 17. En esta mañana, hermanos, quiero continuar con esta serie que hemos estado hablando en estas semanas. Y en esta mañana quiero tomar estos versículos del capítulo 8 de Romanos, del 5 al 17. Y en este pasaje, hermanos, Pablo explica lo que significa creer en Cristo. O en otras palabras, lo que significa ser cristiano. Y en este pasaje, hermanos, él trata con algunos asuntos muy importantes. Una de las cosas que él explica o él expone en este pasaje es la diferencia que hay entre un creyente y un no creyente. Y luego habla de una característica que es la característica máxima de un cristiano, que es el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Entonces, solamente son dos cosas que voy a tratar en esta mañana: la diferencia entre un creyente y un no creyente, de acuerdo con lo que dice Pablo, y voy a hablar de la característica máxima de un cristiano, que es el Espíritu Santo en él. Entonces quiero que entremos en esta mañana al tema. Y como digo, la primera cosa que Pablo habla en este pasaje es que habla de las diferencias que hay entre un creyente y un no creyente. Y él empieza con lo primero, que es la manera de pensar. Esta es la primera cosa, la primera diferencia que hay entre un creyente y un no creyente, la manera de pensar. En Romanos capítulo 8, verso 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, cuando leemos este pasaje así, ¿verdad? Los que son de la carne. Alguien podría pensar, bueno, pues todos somos de carne, ¿verdad? Somos de la carne. Pero para que lo entendamos un poco mejor, se los voy a leer de otra versión, de la Nueva Traducción Viviente. Dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Entonces ahí ya podemos entender un poco mejor, ¿verdad? Todos somos humanos, todos somos de carne, pero dice aquí, ¿verdad?, que unos son dominados por la naturaleza pecaminosa, otros son controlados por el Espíritu. Y entonces hay una diferencia en la manera de pensar. Entonces la primera diferencia entre un creyente y un no creyente es la forma en que piensan, en la forma en que fijan su mente, en la forma como reaccionan ante la vida. Podemos, hermanos, tener dos personas con las mismas circunstancias, pero lo que fijan en su mente, o sea, la manera en que piensan, determina de qué forma les afectan las circunstancias, alejándolos de Dios o acercándolos a Él. Todo lo que hay en la mente determina en qué dirección irán. Como hermanos, todos sabemos, ¿verdad?, que todos experimentamos las mismas cosas. La Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Todos tenemos problemas. Los cristianos no están exentos de los problemas más que los no cristianos, pero es lo que hay en la mente lo que hace la diferencia. Dice aquí: los que viven de acuerdo a la carne tienen su mente puesta en los deseos naturales. Ahora, ¿qué clase de mente tiene el mundo o los que viven de acuerdo a la carne? O los que viven de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, ¿qué clase de mente tienen? Bueno, hay inmoralidad, hay dinero, sexo, drogas, juventud, belleza,
poder, placer, popularidad, posición, seguridad. Esa es la mente del mundo. O sea, tienen una mente fijada o puesta en los deseos naturales. Ahora, no todas esas cosas son malas, no todas son malas, pero no tienen que ser la prioridad en nuestra vida. El cristiano, ¿verdad?, por otro lado, tiene su mente en las cosas que el Espíritu desea. O sea, quiere lo que Dios quiere. Entonces, ¿por qué es tan importante la mente, hermanos? ¿Por qué es tan importante? Porque la forma en que piensas determina cómo te sientes, y la forma en que te sientes determina la forma en que actúas. Si alguien actúa de cierta manera, esa persona siente de esa manera porque piensa de esa manera también. O sea que el cambio siempre inicia en la mente. Entonces, un cristiano es alguien que tiene una mente puesta en lo que viene del Espíritu. O sea, sus pensamientos, sus ideas y valores vienen del Señor. En Gálatas 5 encontramos una clara diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y ahí podríamos decir, ¿verdad?, entre la mente natural y la mente espiritual, o el que piensa en la carne y el que piensa en las cosas espirituales. Fíjense lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, esa es la mentalidad de la carne. Y luego en los versos 22 y 23 está la otra cosa. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hay una diferencia en la manera de pensar. Otra vez, dice, los que son dominados por la naturaleza pecaminosa piensan de una manera, los que son controlados por el Espíritu piensan de otra. ¿Cuál es la primera diferencia entre un cristiano y uno que no es? La manera de pensar. La segunda diferencia que nota aquí Pablo es el estilo de vida. El verso 6 de Romanos 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea que el estilo de vida de un no creyente es el ocuparse solo de saciar los deseos de su naturaleza de pecado. Como dije hace un momento, hermanos, no todas esas cosas que están ahí, que menciona ahí en Gálatas, no todo tal vez es malo, pero no tiene que ser la prioridad. Entonces el estilo de vida de un no creyente es el ocuparse solo de los deseos de su naturaleza de pecado, lo cual lo lleva a la muerte. Ahora, ¿qué es la muerte? Bueno, es separación de Dios, ¿verdad? Es soledad, preocupación, culpa, aislamiento, rechazo, resentimiento, ira, vacío, depresión, desesperación. Hay muchas personas que piensan que están viviendo, cuando en realidad solo están existiendo. Fíjense, hermano, qué triste es esto. Hay gente que se levanta en la mañana, se va a trabajar, regresa a la casa, ven la televisión, se van a dormir, van a una fiesta el fin de semana y ellos dicen que están viviendo, pero no están viviendo, solamente están existiendo y el lunes sigue la misma rutina y la misma rutina y la misma rutina. O sea que físicamente están vivos, pero espiritualmente están muertos. Hay un pasaje en la Biblia en San Juan 10:10 donde dice, el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, ¿verdad? Bueno, eso significa que no la tenemos. Usted y yo solamente estamos existiendo hasta que conocemos al Señor. Entonces esa es la segunda diferencia, el estilo de vida. Y luego Pablo aquí menciona una tercera diferencia, que es la actitud hacia Dios. Verso 7, la mente gobernada por la carne. Bueno, en la Reina Valera dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera, dice, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz
de hacerlo. Entonces, según este versículo, hermanos, los no creyentes se vuelven enemigos de Dios, porque en realidad, hermanos, están viviendo en rebelión. O sea, ¿cómo es la mente, cómo es la actitud del no cristiano hacia la vida? El no cristiano dice, voy a hacer lo que yo quiera, voy a ser mi propio Dios, nadie me va a decir lo que tengo que hacer, voy a dirigir mis acciones, tomar mis propias decisiones. La Biblia dice, hermanos, que eso es ser enemigo de Dios porque Él tiene un plan para la vida de cada persona. Y cuando una persona dice, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera, o sea, se está rebelando contra Dios. Esa es la actitud hacia Dios. Por el contrario, un cristiano desea someterse a Dios, hacer su voluntad, hacer lo que es correcto. Y aun cuando nos deslizamos, ¿verdad?, y caemos, estamos en paz con Dios. O sea, el no creyente está en guerra, pero el creyente está en paz. Verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que no pueden agradar a Dios, hermanos, porque en principio ellos están rechazando al Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces los creyentes agradamos a Dios no porque seamos perfectos, sino porque estamos en Cristo. ¿Se acuerdan esa frase de Pablo que usa siempre? En Cristo. Esa diferencia nos hace agradables a Dios. Entonces, Pablo aquí en este pasaje, en primer lugar, nota la diferencia entre, y son más, ¿verdad? Pero vamos a ver solamente estas, por lo menos son las que menciona Pablo aquí, ¿verdad? Tres diferencias por lo menos en lo que es un creyente y lo que es un no creyente. Diferencia en la manera de pensar, en el estilo de vida y en la actitud hacia Dios. O sea, una manera de pensar diferente, un estilo de vida diferente también, aunque estamos en el mundo, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo, ¿verdad? Pero nuestro estilo de vida tiene que ser diferente. Y luego nuestra actitud hacia Dios también debe de ser diferente. Ahora, en segundo lugar, Pablo habla de la característica máxima en la vida del cristiano. Y este segundo punto, entonces yo le puse el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Ahora, en el verso 8, nosotros leímos, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero luego, empezando el verso 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjense, yo quiero que noten aquí, hermanos, que no hay una diferencia, o sea que Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, dice aquí está igual. Y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ese texto, especialmente donde dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Quise tratar de una manera de explicarlo mejor. Entonces quiero leérselos de otra versión. Todos estos dos textos dice, porque como les digo, el verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces este verso dice en otra versión, pero ustedes no son así. Ustedes viven según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. No es cristiano quien no tenga el Espíritu de Cristo. Y como Cristo vive en ustedes, sus cuerpos están muertos a consecuencia del pecado, pero sus espíritus viven porque Cristo los ha hecho justos. Entonces ahí entendemos un poco más ese versículo, ¿verdad? Entonces la característica principal de un creyente es que tiene el Espíritu Santo dentro de él. Ahora recuerda, hermano, que este capítulo es el capítulo del Espíritu Santo. La palabra espíritu, ¿verdad?, con mayúscula, si ustedes lo quieren buscar, es usada 17 veces en este pasaje en Romanos 8. O sea, hay como unas 3 veces más donde está la palabra espíritu, pero está en minúscula. Pero en mayúscula, ¿verdad?, donde se refiere al Espíritu Santo, está 17 veces. O sea que este es el capítulo, dijimos que es el capítulo del Espíritu Santo.
Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su ministerio? Hermanos, la doctrina del Espíritu Santo es una doctrina muy extensa, ¿verdad? Yo no pretendo ni voy a tratar de explicar todo en esta mañana, porque es muy extenso. Pero voy a decir algunas cosas que son muy importantes. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su ministerio? En Juan 14, 16 al 17, encontramos las últimas palabras de Jesús. Él se está preparando para ir a la cruz y está dando las instrucciones finales a sus discípulos. Y fíjese lo que dice. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese, el verso 16 dice, Él os dará otro consolador. Quiero que note esa palabra, otro. Yo no soy experto en griego, ¿verdad? Yo tomé un curso en griego en la universidad y sé algunas cosas, pero no sé tanto, ¿verdad? Pero yo he leído esto, que en griego hay dos palabras para esa palabra otro. Una significa de otra clase, o sea, de una clase diferente. Y la otra palabra que es utilizada en este versículo, otro, significa otro exactamente de la misma clase. O sea que Jesús dice, voy a regresar al cielo, pero voy a enviar a otro exactamente como yo. Porque, vamos a decirlo así, hermanos, era el mismo en forma del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo aquí en el mundo hoy en día, en la vida de cada cristiano. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? Él hace todo lo que usted necesita en la vida cristiana. Y me voy a quedar corto otra vez, ¿verdad? Pero voy a decir algunas cosas. Él te convence de pecado. O sea, que si no fuera por la obra del Espíritu Santo, tú no serías salvo, porque no habría quien te convenciera, ¿verdad? Quien te obrara en tu vida para que te conviertas. O sea, que Él te convence de pecado, Él te regenera, Él te consuela, Él te trae seguridad de tu salvación, Él te enseña, Él te ilumina, Él te llama al servicio, Él te guía, Él te ayuda, Él te protege. O sea, todo lo que tú necesitas en la vida cristiana viene por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo viene el Espíritu Santo a mi vida? En el momento que me convierto en cristiano, el Espíritu Santo viene a mi vida. Vuelvo a repetir, si no fuera por la obra del Espíritu Santo, no serías cristiano. Fíjense, una vez más voy a repetir el verso 9 y 10 de Romanos 8. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea que ¿cuándo viene a mi vida? Cuando me hago cristiano, cuando me convierto en cristiano. Ahora, déjenme explicar aquí 3 términos y quiero que ponga mucha atención porque no quiero que nadie se confunda, ¿ok? 3 términos. El Espíritu Santo habita o mora, el Espíritu Santo bautiza y el Espíritu Santo llena. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos 3 términos? Vamos a ir en primer lugar. Él habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros. En Romanos 8, esta palabra es usada 5 veces. Pero vamos a ver el verso 11 de Romanos 8. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, mora en vosotros. El Espíritu Santo vive en usted. Él se hace residente en su vida. O sea, Él habita en usted. Otra vez, cuando usted se hace cristiano, el Espíritu Santo viene a morar dentro de usted. Cada cristiano nacido de nuevo es habitado por el Espíritu Santo. Estamos bien ahí, ¿verdad? Luego, el segundo término es el Espíritu Santo bautiza.
Quiero que ponga mucha atención lo que dice la Biblia. En 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, déjeme darles ese texto de otra versión para que lo entendamos mejor. Dice así de la traducción del lenguaje actual, dice: entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. Entonces, según este versículo, hermanos, es el bautismo del Espíritu Santo el que nos pone en el cuerpo de Cristo. O sea que aquí usa la palabra bautizo, ¿verdad? O sea que es algo, yo no entiendo cómo, pero es algo que cuando viene a su vida, por lo que dice aquí, podemos decir que ese bautizo aquí, según esto, es como otro sinónimo de salvación. O sea que si usted no es bautizado en el Espíritu Santo, no está en el cuerpo de Cristo. O sea, me refiero a que si usted no tiene el Espíritu Santo dentro de usted, no es. O sea que, de acuerdo a estos textos, el habitar y el bautizar es lo mismo, son sinónimos, por decir así. Dice Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, otra vez, usted no puede ser cristiano si no tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Ahora, hermanos, hay una diferencia entre que el Espíritu Santo resida, more, habite en su vida, y en que el Espíritu Santo presida, gobierne, controle su vida. Y aquí es a donde surge un tercer término, que es el Espíritu Santo llena. Efesios 5:18, fíjense: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, fíjese lo que dice, no dice sed bautizados, dice sed llenos del Espíritu. Otra versión dice: no se embriaguen, pues no se podrán controlar, más bien dejen que el Espíritu Santo los llene y controle. Ahora, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Hermano, ser llenos es comparado aquí a estar embriagados. ¿Cómo es alguien cuando está embriagado? Es alguien que está fuera de control, ¿verdad? Está bajo la influencia de lo que esté tomando. O sea, hermano, ser lleno del Espíritu Santo es como estar embriagado, estar bajo la influencia del Espíritu Santo, controlado, dirigido, conducido, guiado. Todos estos son sinónimos de ser llenos. Significa que usted está bajo la influencia de Dios. O sea que es una experiencia, vamos a decir, diferente. Muchos no creen en esa experiencia, pero ahorita lo vamos a ver. Es una experiencia que va más allá, es una experiencia sobrenatural. Ahora, nosotros, ¿verdad?, somos una iglesia pentecostal, por si usted no sabe, por si usted no lo sabía, ¿verdad? Una iglesia que cree nosotros decimos el bautismo del Espíritu Santo, pero según esto estamos viendo aquí, dice, es la llenura del Espíritu Santo, y vamos a ver algunas manifestaciones ahora. Quiero que me sigan esto. En Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4, dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No dice que era un viento recio, dice como de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron, ¿qué dice?, llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense, ahí está la palabra llenos, y luego hay una manifestación que dice que empezaron a hablar en lenguas. Ahora, dice la Biblia, ¿verdad?, en Hechos ahí, que cuando esto pasó,
había mucha gente en Jerusalén, mucha gente que había venido de muchos lugares, de lugares muy lejanos. Y cuando esto pasó, hubo un estruendo tremendo y vinieron, ¿verdad?, a ese lugar y empezaron a oír que esta gente estaba hablando en lenguas, pero esas lenguas eran lenguas naturales, ¿verdad? Porque dice que muchos empezaron a decir, nosotros venimos de Mesopotamia, de muchos lados, y los oímos hablar en nuestra lengua. ¿Cómo es que estos son todos galileos? O sea, no han salido de acá. ¿Cómo es que sepan todo esto? Entonces, en ese caso estaban hablando lenguas, por decir así, naturales, porque las oían, las otros las entendían. Aunque en Corintios también dice que si alguien habla en lenguas humanas o angélicas, dice, ¿verdad? O sea, que eso quiere decir que también hay un lenguaje angélico. Pero en este caso eran unas lenguas naturales porque las entendían. Pero luego después dice ahí, ¿verdad? Dice ahí que esta gente estaban todos confundidos porque decían, ¿cómo nos oímos hablar nosotros en nuestra lengua en que nacimos? Pero dice que otras personas, al ver la manera en que ellos estaban actuando, dice que dijeron, estos están, ¿qué? Borrachos, ¿verdad? Porque no sé cómo actuarían ellos. Vuelvo a repetir, cuando estás bajo la influencia del Espíritu, haces cosas que estás controlado por el Espíritu Santo, pero haces cosas que tal vez no saben lo que estás haciendo. Entonces, dice, estaban borrachos. Ahora, fíjense lo que pasa en el versículo 14 al 18 de Hechos 2, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera del día? Las 9 de la mañana, ¿verdad? Porque el día empezaba a las 6 de la mañana, las 9, o sea que a las 9 casi nadie está borracho, ¿verdad? Si fuera en la tarde sí, pero en la mañana a las 9. Normalmente, ¿verdad? Hay gente que, bueno, pero normalmente a las 9 no. Dice, porque es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea que este fue el cumplimiento, ¿verdad?, de esa profecía en Joel. Pero está aquí esa manifestación del Espíritu Santo, esa llenura, ese derramamiento, con evidencia de hablar en lenguas. Ahora, si vamos más adelante en Hechos, el capítulo 10, hay un hombre llamado Cornelio, que es un hombre piadoso, es un hombre santo, por decir así. Él ha orado mucho, ha pedido la bendición de Dios, y entonces, en respuesta, le aparece un ángel y le dice, ¿sabes qué? Tus oraciones han sido escuchadas. Él necesitaba que alguien le explicara más esto. Entonces él le dice a ese ángel que vaya y que traiga a Pedro, ¿verdad? Y entonces, allí en Hechos 10, Pedro viene, ¿verdad? Después, ustedes saben, Pedro tiene una visión y bueno, viene a la casa de Cornelio. Y dice que empezó a explicarle el apóstol Pedro a este hombre que era gentil y con toda su gente, ¿verdad?, que no eran judíos. Entonces, en Hechos 10, del 44 al 46, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, le estaba explicando a Cornelio, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo ellos se dieron cuenta de que se derramó el Espíritu Santo en esta gente? Dice el versículo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea que otra vez vemos ahí esa manifestación, ¿verdad? Aquí está, o sea que ahí está. Ahora, déjeme leerle otro pasaje en Hechos 19 ahora. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo,
¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, ellos no sabían eso, pero sí lo tenían, porque otra vez digo, no podían ser cristianos si no tenían el Espíritu. Sencillamente no sabían ellos. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, ciertamente, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fíjense, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y que dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Lo que quiero decirles, hermanos, de que esos tres términos, ¿verdad? El Espíritu Santo habita, el Espíritu Santo bautiza, que ya vimos que es casi similar, ¿verdad? O sea, a habitar. Pero luego está el otro que es el Espíritu Santo llena. Ahora, esa última situación, ¿verdad? De llenar. En muchos lugares, hermanos, ya no creen eso. O sea, que dicen, bueno, yo tengo el Espíritu Santo cuando me convertí, hasta ahí. Pero, hermanos, esto está ahí en la Biblia. Y esta es una experiencia sobrenatural. O sea, es algo como dije, cuando el Espíritu Santo llena, hay un control total. Y nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que anhelar eso. Tenemos que anhelar. Yo he platicado con algunas personas, yo tengo muchos amigos, ¿verdad? Que estudiamos juntos, y la mayoría de ellos no creen que hay una manifestación sobrenatural, pero aquí está. Ahora, hermanos, yo no tengo que convencer a nadie de esto, ¿verdad? No es mi afán, porque yo no soy nadie para hacer eso, pero yo he sido testigo, hermanos, de esto que estoy hablando. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, llena, se derrama y viene, hay manifestaciones que son sobrenaturales y son cuando el Espíritu Santo controla. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo hablaba con Ruti, ¿verdad? Imagino que algunos de ustedes hemos experimentado esto aquí en la iglesia, hermano. Lo hemos experimentado, o sea, no es algo que esté inventando. Me acuerdo que una noche, era un domingo en la noche, y estábamos alabando al Señor. Y en la alabanza, muchos de ustedes se van a acordar, el Espíritu Santo se derramó. ¿Alguien se acuerda de esto? Se derramó el Espíritu Santo. Y miren, hermanos, los que saben, están aquí, no me van a dejar mentir. Las panderistas, en ese tiempo teníamos panderistas, empezaron ellas a llorar y se abrazaban y se pedían perdón. Y bueno, una cosa, o sea, una cosa totalmente extraordinaria. Una convicción de pecado, o sea, algo inexplicable, ¿verdad? En estas jovencitas, pues alababan al Señor con el pandero, pero estaban haciendo algo que no hacían normalmente, ¿verdad? O sea, que controladas por el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que esa noche teníamos un predicador, no me acuerdo ni quién era, ¿verdad? Pero esa persona ya no predicó, si ustedes se acuerdan. Solamente subió, creo, dio un texto y la bendición siguió. Y fue una cosa, pero un derramamiento, una cosa tremenda. Entonces, hermanos, yo creo que necesitamos eso en nuestra vida y necesitamos eso en la iglesia. Les vuelvo a repetir, hermanos, yo sé que hay mucha gente que ya no cree de esa manera. Dicen, bueno, el Espíritu Santo viene a mi vida cuando yo me hago cristiano, sí, pero tiene que haber algo más y tenemos que anhelar algo más, porque esto está aquí en la Biblia. O sea que, si ustedes, hermanos, cómo el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, vamos a decir, en el Antiguo Testamento obraba, siempre que se menciona que el Espíritu de Dios caía sobre alguien, hacía cosas extraordinarias. David dice que danzó y se quitó la ropa y estaba danzando en el Espíritu. El mismo Saúl, ¿se acuerdan? Que dice que Saúl, en 1 Samuel está, dice que Saúl entre los profetas, o sea que empezó a profetizar y dice que le dijo el profeta le dijo, vas a ser cambiado a otro hombre. O sea que
se transformó en otro hombre, pues, ¿verdad? Hasta después hubo un dicho que decía, también Saúl entre los profetas, porque empezó a profetizar y empezó a decir, a hacer cosas que estaban como que no eran de él, pues, porque estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en este pasaje, como les vuelvo a repetir, Pablo habla de qué es lo que significa creer en Cristo y ser cristiano. Y él dice que el cristiano tiene una manera de pensar diferente a la manera de un no cristiano. El cristiano tiene un estilo de vida diferente y tiene una actitud ante Dios que es diferente, pero sobre todo la diferencia más extraordinaria y más importante es que nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Ahora, hermano, ¿por qué es que a veces no anhelamos esas manifestaciones? Hay mucha gente, hermanos, que a veces no se quiere meter en esto, porque ha habido excesos, y eso también es cierto. Ha habido muchos excesos, hermanos, y entonces mucha gente dice, mejor yo no. Fíjense, no sé si alguno está aquí, pero nosotros anteriormente teníamos relación con muchas iglesias, ¿verdad? Y nos invitaban, íbamos a tocar o íbamos a confraternizar. Y me acuerdo que, ustedes van a saber esto, ¿verdad? Una iglesia que nos invitaban, no sé por qué, ¿verdad? Pero cuando empezaba la alabanza todo tranquilo, pero luego empezaba la adoración. Y cuando empezaba la adoración, hermanos, ¿saben lo que ellos hacían? Empezaban a apagar las luces, fíjense, empezaban a apagar las luces. Y luego en el altar tenían muchas velas, muchas como veladoras así, ¿verdad? Era una iglesia cristiana. Eran hermanos que yo estimo mucho, ¿verdad? Pero yo cuando vi eso dije, ¿y ahora qué va a pasar? ¿verdad? Pues apagaban las luces todas y entonces empezaban a prender todas esas veladoras y se hacía un ambiente así, ¿verdad? Así raro. Y en ese ambiente, hermanos, todos empezaban a llorar y empezaban a gemir y ¿verdad? El Espíritu Santo cayó. Pero yo siempre dije, está raro eso, porque eso yo no lo veo que esté aquí en la Biblia. Y nosotros íbamos y nosotros los estimamos a ellos y todo. Pero esos son los excesos que yo me refiero. O sea que ha habido muchos excesos y por eso mucha gente no cree en eso. Nosotros hemos tenido aquí, hermanos, experiencias. Ustedes saben que alguien ha venido aquí a ministrar y pasa la gente y solamente no le empuja, ¿verdad? Solamente le pone la mano así y la persona se cae. ¿Quién hizo eso? O sea que es Dios. Lógicamente, ¿verdad? A personas que se caiga. Pues eso. Me acuerdo que un día la hermana Chuchita estaba tirada ahí, ¿verdad? Y luego estaba muy en el espíritu ella y de momento, pues, ya me pisaron, dijo. O sea que, bueno, hay cosas que no podemos provocar nosotros. Yo he estado es que tenemos nosotros tantas experiencias en eso, hermano. Hemos estado en lugares a donde, a ver, hermanos, todos los que quieran recibir el Espíritu Santo que pasen acá. Y luego pasan, ¿verdad? Ahora repita, y empieza como a hablar en lenguas. Y la gente empieza a repetir. Eso no es, hermano. Tiene que ser es una obra sobrenatural. Vuelvo a repetir, mucha gente ya no cree en esa manifestación de hablar en lenguas. Bueno, está ahí, hermanos. Aunque claro, en Corintios también está como un don, ¿verdad? Y por eso decimos, bueno, tal vez no todos lo tienen, pero habla la Biblia habla de habitar, habla del bautismo y habla de una llenura del Espíritu Santo. Y en esos ejemplos que les he dado, dice cuando el Espíritu Santo los llenó, dice, ellos hablaron en otras lenguas. Ahora, puede ser de que tú hablas una sola vez y ya no vuelves a hablar, ¿verdad? Pero hay algo ahí. Y hermanos, nosotros tenemos que anhelar, hermanos, esa presencia de Dios. Ahora, ¿por qué a veces no anhelamos eso? ¿Sabe por qué, hermano? Es que necesitamos crecer. A veces, hermanos, como cristianos, si no crecemos como cristianos, no podemos saber todo lo que tenemos en el Señor. Déjeme decir esto. Un niño podría ser el hijo de un millonario
y no tener idea del valor de su familia. Y por no saberlo, él no notaría alguna diferencia entre él y el resto del mundo. Pero cuando ese niño crece, es capaz de tomar más y más ventaja de ello, porque conoce lo que está disponible para él, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que sucede en el cristianismo. Y es por eso que es importante crecer como cristiano. O sea, entre más crece usted como cristiano, más puede aprovechar los recursos que Dios le ha dado. O sea, más podemos disfrutar de una vida abundante. Y es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo oraba constantemente por los cristianos. Fíjense lo que dice en Efesios. Y esa es la oración, ¿verdad, mía? Hacia ustedes como pastor. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, Pablo dice: mi oración es que sus ojos sean abiertos y vean lo que ya tienen en Cristo. Y hermanos, esa es la oración, hermanos, de nosotros. Que el Señor, hermanos, nos ayude. Y vuelvo a repetir, que nosotros como cristianos, al crecer, ¿verdad?, podamos nosotros estar conscientes de todo lo que tenemos en el Señor. Hermanos, no nos conformemos. Yo sé, ¿verdad?, que la cosa más grande es que nosotros seamos salvos. Pero, hermanos, hay algo más que podemos anhelar. Y una vez más, hermanos, eso es lo que aquí Pablo está diciendo que significa ser cristiano. Si usted es cristiano, hermanos, tiene que tener una manera de pensar diferente, un estilo de vida diferente, una actitud ante Dios diferente, pero sobre todo, hermano, usted tiene que saber de que tiene el Espíritu Santo en usted y tiene muchas riquezas. Y, hermanos, tenemos que orar para que, hermanos, nosotros podamos anhelar esas manifestaciones del Señor. Hermanos, no nos quedemos solamente así. Hermano, yo sé que hemos pasado, ¿verdad?, por situaciones, pasamos por la pandemia, hay muchas cosas que dejamos de hacer y como que no nos hemos levantado todavía, pero, hermanos, necesitamos hacerlo. Necesitamos volver a nuestros tiempos de oración. Nosotros teníamos un tiempo de oración a las 5 de la mañana todos los miércoles. Lo vamos a volver otra vez a tener. Oren por eso, hermanos. Yo voy a anunciar cuándo vamos a volver otra vez a empezar. Es que necesitamos más oración, necesitamos buscar más del Señor. Pero tenemos que caminar parejos, ¿verdad? Tenemos que ir todos en una misma dirección. No tenemos aquí 2 o 3 visiones. O sea, tenemos que caminar en una. El miércoles yo voy a tener una junta con los líderes y vamos otra vez a revisar, ¿verdad?, cuál es nuestra visión, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo como iglesia. Que cada persona aquí pueda decir: nosotros existimos para esto y vamos hacia aquello. O sea, y todos tenemos que ir en la misma dirección. Porque si ustedes se fijaron, hermanos, ahí en Hechos 2, dice: estaban todos unánimes juntos, dice. Y entonces dice que se derramó el Espíritu Santo. Que el Señor, hermano, nos ayude. Que el Señor, hermano, nos ayude para que esto sea una realidad en nosotros. Póngase de pie, ¿eh? Vamos a orar. Hermanos, nosotros tenemos que anhelar, como dije, esas manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Manifestaciones genuinas, ¿verdad?, que no son provocadas solamente por la emoción, sino que son de Dios,
Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude. Esta mañana solamente le quiero pedir, hermano, disponga su corazón. Dígale al Señor: Señor, aquí estoy, Señor. Yo quiero todo lo que tú tienes para mí, yo lo quiero, Señor. Por eso es que la oración de Pablo, ¿verdad? Que sean nuestros ojos abiertos para poder saber las riquezas que tenemos en el Señor. Y hermanos, nuestra iglesia, hermano, puede ser una iglesia, porque eso ya se vio aquí en esta iglesia. O sea, manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, en el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Solamente van a ser esfuerzos humanos, solamente van a ser una carga para nosotros los ministerios. Pero si permitimos que el Espíritu Santo venga, no solamente Él nos haya sellado, nos haya salvado, sino que Él nos llene para que nosotros podamos ministrar, yo diría, como en otra dimensión. Hay mucha gente que tiene que ser salva, y yo siempre que oro en las mañanas, Señor, hay familiares de nosotros, familiares de ustedes, solamente Dios puede hacer un milagro. Hay gente que la vemos perdida y que decimos, esta gente no va a ser salva por nada. Pues sí puede ser, pero tiene que ser una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Anhelemos, hermano, anhelemos al Espíritu Santo. Anhelemos en nuestra vida, en nuestra iglesia, la obra del Espíritu Santo. Vamos a cantar, hermanos. Mientras cantamos, si usted quiere pasar al altar y hablar con el Señor en esta mañana, puede hacerlo. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Sí, Señor. Sí, oh Dios. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiarnos. El Espíritu de Dios está aquí. Ayúdanos, Padre. Muévete en mí. Ayúdanos, Dios, Señor, Espíritu, como iglesia, a anhelar, en mí. Señor. Anhelar, Señor. Un anhelo, Señor. Llénanos, Señor, de un anhelo por ver, Señor, tus maravillas. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Un anhelo, Señor, que hay en nosotros. Un anhelo, Señor, que nos saque de toda rutina, que nos saque, Señor, de toda, Señor, aburrición, tal vez cuando venimos a la iglesia, que renueve en nosotros, Señor, un espíritu, un deseo, Señor, de ver, Dios mío, las grandezas tuyas, pero que eso redunde, Señor, en una vida cambiada, en una vida transformada, Señor. Y Dios mío, sobre todo, Señor, que podamos ser testigos, Señor, a muchas almas. Y muchas almas, Señor, vengan al conocimiento tuyo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Bendice en esta mañana a cada uno de mis hermanos, a cada uno de ellos por nombre, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Señor, empieza, Señor, en nosotros ese anhelo, Señor, por algo más, Señor, de ti. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias. Y el Gracias. Espíritu de Dios está en este lugar.